Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Hoy es 11 de junio. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano. El Papa Francisco no acepta la renuncia del cardenal alemán Marx y le dice: gracias por tu coraje. Su Excelencia. Francisco ha querido que se publique el texto integral de esta carta con la que rechaza la renuncia presentada por el cardenal Reinhard Marx como arzobispo de Múnich. En ella se agradece el coraje de asumirse las culpas institucionales de la Iglesia. El cardenal Marx no está acusado de negligencias antiabusos, pero dijo que su renuncia ayudaría a comenzar desde cero. En la carta, Francisco define como una catástrofe el modo en que la Iglesia afrontó los abusos hasta hace poco tiempo. El Papa dice que toda la Iglesia está en crisis a causa del asunto de los abusos y no puede dar un paso adelante sin asumir esa crisis. Francisco también coincide con el cardenal Marx en que no todos quieren aceptar la responsabilidad institucional por los abusos, pero que es el único camino, porque la política del avestruz no lleva a nada. Por eso pide a toda la Iglesia que se haga cargo de este drama tanto personal como comunitariamente. El Papa Francisco le dice a los colegios jesuitas que hay que educar en el discernimiento. Queridos hermanos y hermanas de la comunidad educativa de Flaxi, una reflexión festejando los 20 años de la Federación. Digo festejando porque todo paso adelante siempre es motivo de fiesta. Jesús es el modelo que nos enseña a relacionarnos con los demás y con la creación. Él nos enseña a salir afuera, a encontrarse con los pequeños, con los pobres, los descartados. Siempre buscaba esa gente él. Que nuestros colegios formen corazones convencidos de la misión para la cual fueron creados, con certeza de que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los demás. La vida que se guarda termina siendo un objeto de museo, con olor a naftalina, y no ayuda a eso. Deseo que los colegios sean colegios posada, es decir, donde puedan recomponer heridas propias y ajenas, colegios de puertas abiertas, reales, y no solo de discurso, donde los pobres puedan entrar y donde se pueda salir al encuentro de los pobres. Ellos encarnan la sabiduría evangélica, que es la óptica privilegiada desde la cual tanto podemos aprender. Colegios que no se enrosquen en un elitismo egoísta, sino que aprendan a convivir con todos, donde se viva la fraternidad, sabiendo que todo está conectado y recordando que la fraternidad no expresa en primer lugar un deber moral, sino más bien la identidad objetiva del género humano y de toda la creación. Esa fraternidad. Somos creados en familia, como hermanos. Deseo que vuestros colegios enseñen a discernir, a leer los signos de los tiempos, a leer la propia vida como un don para agradecer y compartir. Que tengan una actitud crítica sobre los modelos de desarrollo, producción y consumo que empujan vertiginosamente hacia la inequidad vergonzosa que hace sufrir a la gran mayoría de la población mundial. Como ven, mi deseo es que los colegios de ustedes tengan conciencia y creen conciencia. Que sean colegios discípulos y misioneros. Quiero animarlos a seguir trabajando juntos. 20 años más y 20 años más y 20 años más. Sumados al Pacto Educativo Global, y les agradezco el servicio de promover la fe y la justicia. Sigan adelante en esta misión que les fue encomendada. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide y recen por mí. Gracias. Moneyball
pide al Vaticano que tenga más expertos en delitos financieros. Los expertos del Consejo de Europa investigaron en octubre la transparencia de la circulación de dinero en territorio vaticano. Durante la visita, incluso se reunieron con el Papa. Many meetings have been held. During these meetings, the Vatican delegations have strived to communicate the efforts of this unique jurisdiction. Ahora acaban de hacer públicos los resultados en un detallado informe de casi 300 páginas. Ahí, por un lado, elogian que el Vaticano esté aplicando bien las medidas contra el lavado de dinero o su uso para el terrorismo. Por otro, dicen que los fiscales y policías del Vaticano no tienen suficiente formación para afrontar delitos financieros. Propone, por ejemplo, hacer un protocolo para preparar investigaciones y procesos. El informe alerta de la lentitud del sistema judicial y de posibles incompatibilidades de los fiscales y magistrados vaticanos, pues ejercen sus funciones también en Italia. También alerta de la facilidad de que sus empleados de medio y alto nivel abusen del sistema, pues hay poco control interno. Este año fueron condenados 2 exaltos cargos del Banco Vaticano por malversación de fondos y parece inminente la apertura de un proceso por posible malversación y apropiación indebida de fondos reservados de la Secretaría de Estado Vaticana. El Consejo de Europa considera que el resultado global es positivo y por eso seguirá analizando regularmente la transparencia del sistema financiero del Vaticano. El Papa Francisco pide cuentas claras para el jubileo del 2025 y solicita una auditoría a la diócesis de Roma. Desde ya, Roma se prepara para el gran jubileo de 2025 y el Papa quiere transparencia en toda su antesala. Francisco ha pedido al revisor general de la Santa Sede, Alessandro Cassinis, que inicie una auditoría al Vicariato de Roma, con la lupa puesta en los balances y presupuestos. Se trata de un hecho sin precedentes en el que se revisarán procesos y gestión administrativa de inversiones, inmuebles y recursos humanos. La diócesis de Roma administra unas 330 parroquias y más de 500 iglesias que deben prepararse para recibir a los miles de peregrinos que vendrán a Roma en 2025 por el jubileo. Ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 19 de San Juan, tenemos nosotros ese momento fuerte donde la lanza traspasa el costado del Señor. Sí, hoy la iglesia celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Una devoción hermosa que lleva muchas décadas de tradición. El corazón de Jesús. Ver la humanidad de Jesús es sentirlo cerca, identificarnos con Él, como nuestro hermano mayor, aquel que va marcándonos el camino que tenemos que seguir como seres humanos. Hoy, que la iglesia celebra esta fiesta, también nosotros debemos de hacer un alto en la vida y pensar cómo Jesús sintió. Soñar como Jesús soñaba, hablar como Jesús hablaba, perdonar como Jesús perdonaba y nos sigue perdonando, amar como Jesús ama. Sí, es la parte humana, esa identidad con ese Señor que nos da todo, paga el precio de la cruz por amor a cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a pensar, a sentir, a perdonar, a amar como Él lo hace. Señor, te pedimos la gracia hoy en la fiesta de tu Sagrado Corazón, de que nos ayudes a ser uno contigo, sobre todo en esta parte humana. Que así sea.
Comenzamos en Estados Unidos, donde les presentamos las noticias más importantes de esta nación, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. Este viernes se da inicio a la cumbre en Europa del Grupo de los 7, mejor conocido como G7, donde los líderes de las máximas potencias se reúnen para centrar nuevos desafíos en el mundo. La cumbre durará hasta el domingo. En otras noticias, los trabajadores federales en Estados Unidos no estarán obligados a recibir una vacuna del COVID-19 antes de regresar a sus oficinas, según la guía de la administración Biden que fue publicada el jueves. La guía dice que las agencias federales deberían basar sus planes de reapertura en el porcentaje de empleados que están vacunados, pero dijo que revelar el estado de vacunación sería voluntario. Entre tanto, el director del FBI, Christopher Wray, defendió el jueves su labor ante el asalto al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero, mientras que legisladores demócratas acusaron a la agencia de no hacer lo suficiente para detener el ataque. El presidente de la Comisión Judicial, Gerald Nadler, dijo que el asalto al edificio del Congreso por parte de seguidores del expresidente Donald Trump fue un fallo de inteligencia por parte del FBI. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha aplicado más de 305.600.000 vacunas contra el COVID-19 desde que comenzó la campaña masiva de inoculación en diciembre de 2020, de acuerdo a los datos para los Centros del Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. De la población total, más de 172 millones de personas, es decir, el 51.9% de la población, han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que más de 141 millones y medio de individuos, es decir, el 42.6% de la población, ha completado la vacunación, según los datos publicados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos el pasado jueves. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, se declara culpable en los Estados Unidos. La esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel Aispuro, compareció en una audiencia de 1 hora este jueves ante el Tribunal Federal del Distrito de Washington, D.C. En ella se declaró culpable, como se anticipaba, por haber ayudado a su esposo a administrar su imperio de la droga. La ex reina de belleza, nacida en Estados Unidos, enfrenta 3 cargos en su contra por conspirar para el tráfico de drogas a Estados Unidos, lavado de dinero y manejo de las propiedades y actividades de alias El Chapo. A pesar de declararse culpable, Coronel dijo haber sido una participante mínima en el trabajo de apoyo a las empresas de su esposo cuando administraba su imperio, según reveló el diario The New York Times. El mismo diario aseguró que como parte de la petición de Coronel no se le exigiría que coopere con las autoridades estadounidenses. La acusada ahora deberá esperar la sentencia. Sus abogados buscan que la privación de la libertad sea de menos de 10 años, la mínima pena que podría alcanzar. Pero si el juez del caso establece un castigo por cada uno de los 3 cargos, la sentencia puede ser de cadena perpetua y $10 millones como multa. Sin embargo, como se declaró culpable, podría recibir un beneficio de rebaja de pena en tiempo de prisión. Durante la sentencia, el juez Rodolfo Contreras le preguntó a Coronel si estaba consciente de las acusaciones en su contra. Ella respondió sí. La sentencia se conocerá el 15 de septiembre. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Vamos a Centroamérica. Estados Unidos impone sanciones al gobierno de Daniel Ortega y Nicaragua y solicita ayuda internacional. Las detenciones contra los precandidatos opositores con mayor posibilidad de medirse contra el presidente Daniel Ortega generaron una rápida respuesta de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro sancionó este miércoles a 4 individuos relacionados con el gobierno sandinista. Los nombres fueron revelados por el portavoz del Departamento de Estado. Camila Ortega Murillo, una consejera e hija de Daniel Ortega, Leonardo Ovidio Reyes Martínez, presidente del Banco Central de Nicaragua, Julio Modesto Rodríguez Valladares, general del Ejército, y Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional. Desde el pasado viernes, la Casa Blanca estipulaba imponer sanciones contra funcionarios del gobierno nicaragüense. Entonces, definitivamente estamos viendo ¿qué acciones vamos a tomar? Pero la escalada de acciones represivas condujeron a un inminente anuncio este miércoles, según adelantaron varias fuentes a La Voz de América. Washington urgió a sus socios en el hemisferio y Europa a seguir la misma ruta y no descarta más sanciones. As these sanctions demonstrate,
Como lo demuestran estas sanciones, hay costos para quienes son cómplices de la represión del régimen. Estados Unidos seguirá utilizando herramientas diplomáticas y económicas contra miembros del régimen involucrados en esta ola de represión. Desde el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también indicaron que continúan las conversaciones para determinar el rol de la comunidad internacional en los recientes hechos y en las venideras elecciones presidenciales en el país centroamericano. Y que viva Nicaragua bendita y siempre. En Managua, el gobierno de Ortega rechaza las medidas de presión de Washington y las cataloga como intervencionismo. Pero por el momento, Ortega también recibe las condenas de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, mientras su gobierno pareciera no descartar seguir adelante con la detención de líderes opositores. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América. Y de Centroamérica nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, quien nos ha preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Primero, el presidente del gobierno, Sagasti, ha tenido una reunión con los miembros de la OEA, los observadores internacionales. Con ellos ha dialogado, se ha alabado el sistema de organización que ha tenido la OMPE. Y bueno, pues es una alegría. Ellos mismos lo han ratificado por lo que han visto. Segundo, el presidente Sagasti ha expresado su preocupación seria porque el Congreso actual quiere apresuradamente aprobar algunas reformas constitucionales, cuando en realidad tienen que sopesarse mucho, tienen que examinarse mucho, y ellos ya están a punto de salida. También se ha quejado de frases un tanto indignas del Congreso hacia su persona. Segundo, ha habido sorpresas judiciales. Por una parte, el secretario general del Partido Comunista, señor Cerrón, que estaba condenado por corrupción, pues ha sido absuelto por un juez en Huancavelica. En fin, algo pues muy sospechoso el que haya ocurrido todo eso. También el fiscal José Domingo Pérez pide cárcel o que pide prisión para la candidata Keiko Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez constantemente está aplicándole penas, pide prisión preventiva. Tercero, 17 expresidentes, 17 personas que han sido presidentes de América Latina y España, piden que las impugnaciones, las observaciones las resuelva el ente electoral. Cuarto, desde mañana, día 12, se pueden vacunar gestantes de 18 años en adelante que tengan al menos 28 semanas de gestación. Quinto, llegaron al Perú ayer 495.000 dosis de la vacuna Pfizer. De esta manera se va incrementando cada vez más la vacuna para remediar este mal tan terrible que estamos padeciendo todos. Sexto, en Cusco, la próxima semana también se va a comenzar a vacunar a personas que tengan enfermedades raras. Séptimo, en Lima el 52% de las personas están padeciendo estrés por la pandemia. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Y el Fondo Monetario Internacional advierte al gobierno de El Salvador
sobre los riesgos de adoptar la moneda del Bitcoin. El Fondo Monetario Internacional advirtió este jueves a El Salvador que adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal puede implicar significativos riesgos, por lo que instó a las autoridades a un análisis muy cuidadoso. Jerry Rice, portavoz del fondo, en una rueda de prensa señaló que adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso. Rice señaló que, de hecho, el equipo tiene previsto mantener este jueves una reunión con el presidente salvadoreño Nayib Bukele para tratar el programa de asistencia financiera por la crisis económica derivada por la COVID-19 y la aprobación de Bitcoin. Y siguiendo en El Salvador, se conmemoró el Día Nacional de la Cultura Vial. Más detalles en la siguiente nota. En el último año, 86 personas han sido víctimas de accidentes de tránsito solo en la carretera a Los Chorros. Algunas causas, la distracción y respeto a las señales de tránsito, inclusive a las autoridades viales. Con el fin de revertir esas estadísticas, el Viceministerio de Transporte, el FONAT, CONACEBI y la PNC instalaron un control para generar conciencia en los conductores. Uno de los principales temas a la hora de tener accidentes que dejan víctimas mortales es precisamente la velocidad, y si nosotros logramos hacer conciencia en la población de que debemos de circular de manera más despacio, en esa medida vamos a poder lograr reducir este tema de los accidentes que en nuestro país es tan complicado. A nivel nacional estamos conmemorando este Día Nacional de la Seguridad y la Cultura Vial. Es en donde se nos hace el llamado a que nos unamos desde los diferentes sectores para poder sumar los esfuerzos y las acciones en tema de seguridad vial, enfocándonos en el punto principal, que es salvaguardar las vidas. El viceministro Saúl Castelar indicó que han identificado los puntos críticos de El Salvador y a la vez han iniciado un plan de señalización y demarcación de pasos peatonales. Hemos hecho una serie de actividades innovadoras en esta zona, como colocar el nivel de velocidad a nivel de señalización horizontal sobre la carretera, y hemos también colocado en esta zona una nueva señalización en la cual vamos a ir indicando el número de víctimas que se tienen en esta zona. Las autoridades le dieron a los conductores una breve charla. Les entregaron arneses y extintores para elevar su seguridad al momento de desplazarse. Pues mire, la verdad, yo sé que me espera mi familia, y la verdad, yo prefiero pues andar a manejar a la defensiva, ¿verdad? Y tranquilamente, porque sé que me espera mi familia en casa. Y pues eso es lo más recomendable para todos los motociclistas del país, ¿verdad? Pues tengo una familia y tengo que regresar a la casa todos los días, ¿verdad? Y también mi vida está en riesgo. Hoy el Santoral de la Iglesia celebra la fiesta de San Bernabé Apóstol. Conozcamos su historia. Como el mago Elimás se opuso a que le predicaran la palabra de Dios al procónsul romano de la isla de Chipre, Sergio Paulo, los apóstoles Bernabé y Saulo lo reprendieron y en el acto quedó ciego. A la vista de este prodigio, el funcionario romano se convirtió y les dio carta blanca para que continuaran catequizando en todo el país, y en adelante su piedad, ecuanimidad y probidad en la administración fue tal que Saulo tomó su nombre y a partir de ese momento se llamó Pablo. El rumor de este milagro y muchos otros que realizaron en su periplo llegó a oídos de los habitantes de Listra, a donde entraron levantando a un paralítico que salió corriendo para anunciar la llegada de ellos. Entonces el pueblo, liderado por sus sacerdotes paganos, creyeron que Bernabé y Pablo eran las encarnaciones de Zeus y Hermes y quisieron sacrificar varios toros en su honor. Pero los apóstoles se opusieron vehementemente, argumentando que eran simples mortales y que los milagros los había hecho era Jesucristo, el Dios verdadero, de quien eran sus enviados. Pues airada la multitud que los tomó por impostores, los apedreó, y Bernabé tuvo que arrastrar a su compañero, que por poco pierde la vida, fuera de la ciudad. Pero al otro día Pablo estaba sano, y entonces sacudieron el polvo de sus sandalias y se alejaron de allí dando gracias a Dios. Bernabé
que había nacido en Chipre en el seno de una tradicional familia judía de la tribu de Leví y por lo tanto estaba destinado a ser rabino, fue enviado desde muy joven a la prestigiosa academia de Gamaliel en Jerusalén y allí trabó amistad con otro alumno llamado Saulo. Pero los caminos de los dos se bifurcaron, porque mientras el de Tarso, o sea Saulo, se convirtió en judío ortodoxo y perseguidor de los seguidores de Jesús, Bernabé quedó subyugado por las enseñanzas del Salvador en la explanada del templo y se sumó al grupo de los 72 que lo acompañaron en sus 3 años de vida pública. Tras la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se encontraron de nuevo en Jerusalén cuando Pablo retornó de Damasco ya convertido, pero como por su pasado los apóstoles desconfiaban de él, Bernabé los convenció de su sinceridad y por orden del Espíritu Santo, el colegio apostólico en pleno los ungió apóstoles y los enviaron a Antioquía, en donde cosecharon innumerables conversiones entre judíos y paganos. Y por eso la iglesia los reconoce como los apóstoles de los gentiles, y además porque ellos creían, en contraposición con otros apóstoles, que para los cristianos no era necesaria la circuncisión, y su teoría fue aceptada universalmente. Al cabo de algún tiempo se volvieron a separar, y Pablo partió con Silas al Asia Menor, y Bernabé se fue con su sobrino Marcos, el futuro evangelista, a Chipre, en donde su fecunda labor evangelizadora, que llevó a los pies de Cristo a toda la isla, dejó vacíos los templos paganos y las sinagogas, por lo que surgió un complot en su contra, y a través de una visión Dios le anunció su pronto martirio. Y entonces Bernabé, mansamente, se preparó para ese aciago paso y ordenó a Marcos que se alejara y solo retornara para sepultarlo. En efecto, una turba exacerbada por sus enemigos lo apresaron y en las afueras de la ciudad de Salamina lo lapidaron según la tradición el 11 de junio del año 70. Por la noche su sobrino lo sepultó y en el 388 el obispo de Salamina, Antemo, a él le fue revelado en un sueño el lugar de su sepultura. Y al exhumarlo, San Bernabé estaba incorrupto y con una copia de su puño y letra del Evangelio de San Mateo sobre su pecho. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle al apóstol San Bernabé que nos dé entereza para difundir el Evangelio. Y para finalizar nuestro noticiero, nos vamos con el Papa Francisco a unirnos en oración por su intención del mes de junio, que es sobre la belleza del matrimonio. Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros. Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor, que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia, porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena, ¿eh? Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión.
Gracias por estar con nosotros. Nos puedes sintonizar las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas, por supuesto, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios los bendiga rica y abundantemente.